Bueno, entonces el mensaje del día de hoy es de la necesidad de congregarse regularmente. La necesidad de congregarse regularmente. Y hemos visto a una iglesia, y vamos a mirar a una iglesia que se congregaba regularmente. Ahora, esto es muy importante, mis amados hermanos, porque hoy en día hay muchas personas que lamentablemente no ven a la iglesia como Dios quiere que nosotros la veamos. Con los ojos que Dios quiere que nosotros los veamos. Hubo un cristiano que se llamó Cipriano, muchos años atrás de nosotros. Y Cipriano tenía algunas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, pero tenía cosas buenas. Y Cipriano decía que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Decía, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y lo que Cipriano hacía, que él tenía a la iglesia en alta estima. Al decir eso, tenía a la iglesia, el cuerpo del Señor en alta estima. Hoy sucede muchas veces lo opuesto. Hay cristianos hoy en día que no realmente tienen a la iglesia en alta estima. Y eso es un problema espiritual. Un problema espiritual. Desde entonces, muchos cristianos a veces no se congregan. Antes, congregarse regularmente significaba quizás ir 2 veces a una reunión de la iglesia a la semana, 3 veces. Hoy en día, congregarse regularmente a veces significa ir una sola vez a la iglesia. Porque van cambiando con los tiempos. Lo que antes regularmente era más a menudo, hoy regularmente, cuando la persona dice yo voy regularmente a la iglesia, a veces te están diciendo que van una vez a la semana. Y otros te dicen inclusive que van una vez al mes. A cualquier reunión a la iglesia. Si no, yo voy regularmente, una vez al mes. Una vez al mes. Es como aquel cristiano que le dice al otro, tú sabes que no voy más a esa iglesia porque cada vez que voy, el pastor siempre está predicando que hay que darle gracias a Dios. Claro. El problema era que él cada vez que iba era el domingo de Thanksgiving. Entonces iba una vez al año el domingo de Thanksgiving y cada vez que iba el pastor estaba predicando a la iglesia el mensaje del día de Thanksgiving. Y entonces pensaba, cada vez que voy el pastor siempre está predicando, dale gracias a Dios. Bueno, no es culpa del pastor, es culpa tuya que nada más vas el día de Thanksgiving. Y es un chiste, pero es un chiste lamentable, mis amados hermanos. La necesidad de congregarse regularmente. Bueno, tenemos que orar para que no nos suceda como ese hermano que decía, cada vez que voy el pastor está predicando sobre el día de Thanksgiving. Mira lo que sucede en Hechos capítulo 2, a partir del verso 42. Esta es la vida cristiana aquí, mis amados hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y lo primero que vemos nosotros aquí en este pasaje es que los cristianos tenían la necesidad de participar en varios ministerios de la iglesia. La iglesia primitiva sentía la necesidad de participar en varios ministerios de la iglesia, en varias reuniones de la iglesia. Y este es un pasaje descriptivo. No es un pasaje proscriptivo para la iglesia, no es un mandamiento que Dios nos da aquí, pero vemos cómo Dios bendice a la iglesia primitiva porque estaba haciendo esto. Al final dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban de ser salvos. Había una búsqueda por Dios. La gente estaba buscando al Señor. Y nos dice en el verso 41, verso 42, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí hay un ministerio. La enseñanza, la prédica, la palabra. Y nos dice en la comunión unos con otros. También perseveraban en la comunión. Donde quiera que había comunión, pues ahí estaban los hermanos también. No habían llaneros solitarios en la iglesia primitiva. No era algo concebido. Cristo no fue a la cruz del Calvario para crear una multitud de llaneros solitarios. Nosotros creamos eso, pero Jesús no. Jesús siempre tuvo en visión a un pueblo. Voy pues a crear mi pueblo, a fundar la iglesia. Voy a hacer mi pueblo, a hacer la iglesia. Y en este caso, todas aquellas personas habían recibido la palabra, pero no se habían ido cada cual a su deriva a buscar de Dios y a servir a Dios como ellos creían.
No, dice que estaban juntos ahí. Perseveraban en un ministerio, en la doctrina de los apóstoles, pero perseveraban en la comunión unos con otros. No solamente tenían doctrina, no solamente tenían comunión, verso 42, y en el partimiento del pan. Muchos ven una alusión a la Santa Cena. Y en las oraciones. No dice que solamente oraban. Lógicamente oraban, porque estaban todos unidos allí en aquella casa, en comunión con el Señor. Pero aquí cuando dice en las oraciones, esa palabra con un artículo, en las oraciones, es decir, que había unas reuniones específicas para orar. Había un tiempo en la iglesia primitiva separado para participar de diferentes oraciones. Era algo formal, no era algo realmente espontáneo en las oraciones. Era algo programado que existía. Luego entonces las personas, mis amados hermanos, participaban de todos estos ministerios. Habían oraciones, habían comunión, había palabra. ¿Por qué? Porque no podían ellos vivir la vida cristiana basado en lo que sucedió en Pentecostés e irse para sus casas. Sino que tenía que continuar. Aquello estuvo muy bueno, pastor. Estuvo muy lindo. Estuvo tremendo aquello cuando Pedro predicó. Pero nosotros tuvimos que continuar la obra. No fue para quedarnos ahí y irnos. Y muchas veces hay personas que tienen esa visión en la vida cristiana. Que Dios comienza algo lindo en nuestras vidas y ahí lo dejamos. Y nos vamos. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Es la continuidad. Fíjate que la palabra clave aquí en el verso 42, la primera palabra ahí, dice perseveraban. Esa es la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en mi vida cristiana? Perseverar. Y perseveraban. Ahora bien, si la iglesia primitiva perseveraban y sentían la necesidad de participar en varios ministerios, no solamente en uno, en varios ministerios, como vimos ahí en el verso 42. ¿Cuánto más nosotros tenemos que también que perseverar en varios ministerios? En varios ministerios. Quiere decir, en la iglesia hay dones que Dios ha dado. Diferentes hermanos con diferentes dones, diferentes hermanas, y diferentes reuniones para diferentes propósitos. Hay reuniones de oración, hay reuniones de estudio bíblico, hay reuniones evangelísticas, hay reuniones de planificación del trabajo de la iglesia. Hay diferentes reuniones. Pero uno como cristiano, mis amados hermanos, no podemos nosotros quedarnos a un solo ministerio de la iglesia. Hay hermanos que solamente participan de un solo ministerio de la iglesia. Participan quizás de un solo, los cultos en la mañana. Otros no es por cuestión de horario, no es por cuestión de trabajo, por cuestión de transporte en muchos casos. Lamentablemente a veces es por cuestión de opciones. Hay personas que simplemente quieren ir a un solo servicio en la iglesia a la semana. Pero yo les digo, si era difícil ser cristiano en el primer siglo y reunirse una vez cada 7 días solamente por unos minutos, hermanos, es mucho difícil hoy en día vivir para Cristo con tantas distracciones y tantos problemas que tenemos nosotros, mantenernos con una dieta espiritual de una sola vez a la semana. Pero, mis amados hermanos, espiritualmente, una vez a la semana solamente es un reto muy grande para nosotros. Es como que usted va a comer, si usted se está poniendo una dieta muy finita de calorías espirituales y pensar que usted va a poder vivir realmente la vida cristiana en plenitud y que va a hacerle frente a las tentaciones y a los problemas trayendo algo tan pequeño, es bien, pero bien difícil. Por eso es que estos cristianos, sabiendo, porque esto iba a ser un tiempo de persecución para ellos también, dice que perseveraban en varios ministerios de la iglesia. Y la pregunta para nosotros es, ¿en cuántos ministerios de la iglesia nosotros escogemos participar? ¿En cuántos ministerios de la iglesia nosotros escogemos participar? No en cuántos podemos. A veces la respuesta está ahí. No puedo asistir más o no puedo reunirme con mis hermanos a esta hora o a este lugar porque por mi trabajo, por mi salud, por transporte. Pero la pregunta es, ¿a cuántos ministerios de la iglesia nosotros escogemos participar? Pero lo que estamos aquí hablando es de la vida cotidiana, mis amados hermanos. Dice aquí de que estos cristianos se reunían en los varios ministerios de la iglesia.
Bueno, nosotros tenemos escuela dominical, culto de oración, estudios bíblicos, y no son toda la semana, gloria al Señor, porque tratamos de que no sean toda la semana. Pero una de las cosas muy importantes para su vida espiritual es, considere usted cuán a menudo usted se reúne en las reuniones de su iglesia. Eso es muy, pero muy importante para su crecimiento espiritual y para su vida espiritual. Una vez a la semana, mis amados hermanos, honestamente, va a ser muy difícil para un cristiano desarrollar el potencial que Dios tiene para su vida. Muy difícil. Cuando uno le dedica tanto tiempo al trabajo, tanto tiempo a las... Pastor, pero hace falta trabajar. Claro que sí, y Dios nos manda a trabajar. Pero ¿qué es más importante para nosotros? Realmente, aquellos que hemos conocido al Señor. Yo les digo a las personas, el trabajo es mi fuente de ingreso, Dios es la fuente de mi sustento. Dios me sustenta hasta el trabajo que yo tengo. Sin Él realmente no hay nada. Así que la necesidad de participar en varios ministerios de la iglesia. No nos quedemos con un solo ministerio. Venir solamente al culto o ir solamente a la escuela dominical o a los miércoles. En ocasiones eso es todo lo que podemos hacer. Yo me acuerdo que por mi trabajo, pues eso es lo que podía hacer. No podía participar a veces los miércoles. Estaba trabajando de noche y no podía. Pero mis amados hermanos, ¿qué otros ministerios Dios le ha dado el tiempo? Que usted, a veces no es falta de tiempo, es falta de organización. Porque uno tiene que planificarse para servir al Señor. Uno tiene que tomar control de su vida. Si tú no planificas tu semana para buscar de Dios, el diablo te la va a planificar. Siempre te va a poner algo para que tú no puedas. Para que tú no puedas realmente participar en las cosas del Señor. Y gloria a Dios que estos cristianos. Ahora es interesante, ¿usted sabe por qué? Porque los cristianos de la vieja guardia, si usted mira en el espejo retrovisor hace unos años atrás, unos 20 años, unos 30 años, usted se puede acordar cómo los cristianos participaban los miércoles o quizás participaban cualquier otro día, ¿no? Había más participación en las iglesias durante la semana antiguamente. Y los cristianos hoy en día, los nuevos convertidos no. Los nuevos convertidos quieren recibir la bendición de Dios, la salvación, e irse para sus casas y te veo el domingo que viene. Y tratar a la iglesia de esa forma, ¿no? Pero entonces, la iglesia sí realmente es difícil, honestamente, que podamos nosotros experimentar el poder espiritual que necesitamos si nos estamos poniendo en ese nivel de dieta espiritual. Es realmente difícil.